Duskmourn es un mundo completo que existe dentro de una casa, donde habitan horrores, espíritus, bestias, seres de pesadilla y desdichadas personas cautivas que son sometidas a toda clase de miedos para satisfacer el hambre de maldad de su gobernante, el demonio Balgabot. Pero, ¿cuál es el origen de esta casa? Porque este lugar alguna vez fue una vivienda común y corriente. Todo comenzó en un plano desconocido, cuyo nombre ha sido olvidado en el tiempo. Solo se sabe que hace muchos años atrás era un plano como cualquier otro, un mundo con montañas y mares, ciudades y costas, vegetación y animales. Habitaban elfos en los bosques periféricos y en las zonas urbanas principalmente habitaban humanos. No se tenía mucho conocimiento de la magia. Sin embargo, las personas aprendieron a invocar pequeñas criaturas del vacío sin vida, espíritus de servicio para hacer tareas simples, seres hambrientos y de fuerza bruta. Usaron a estas criaturas para hacer funcionar máquinas e inventos que facilitaban la vida, proporcionar iluminación eléctrica, fabricación de artículos electrónicos o la conservación de alimentos, permitiendo el avance tecnológico del plano y la mejora de la calidad de vida. Tal vez, si las personas se hubieran detenido allí, podrían haber alcanzado un paraíso. Pero, por desgracia, la codicia es un hecho de la vida inteligente, y empezaron a invocar a seres cada vez más grandes, sin pensar en lo que sucedería si esos seres eran liberados. Y entonces, un día, algo demasiado grande para ser controlado llegó a este plano. El demonio Balgabot fue invocado en una casa perfectamente normal, en las afueras de una ciudad perfectamente normal. Los dueños de la casa que lo invocaron, al darse cuenta del peligro que representaba esta entidad, lograron dejarlo cautivo en el sótano y huyeron, mientras que Balgabot quedó esperando tranquilamente la oportunidad de escapar de esta cárcel. La casa estuvo deshabitada por un tiempo, hasta que la familia Vendrell se mudó a su nuevo hogar. Esperaban un nuevo comienzo, un nuevo empleo, y para su hija Marina Vendrell, una oportunidad de hacer amigos. Marina era una niña tímida y estudiosa a la que le costaba socializar, y desgraciadamente, desde su primer día en la escuela local, fue objeto de acoso escolar frecuente. Cada vez se volvió más aislada y retraída, y pasaba su tiempo libre explorando los rincones de la nueva casa. Durante una de esas exploraciones, descubrió una entidad extraña que vivía en el sótano. Al principio, Marina fue cautelosa y desconfiada, pero pronto llegó a ver a la entidad como un amigo en el que confiar. Un día, después de una jornada llena de acoso particularmente cruel en la escuela, Marina regresó a casa angustiada. Gritando y llorando, le contó su dolor y rabia al amigo en el sótano. Él la escuchó en silencio, y cuando finalmente se calmó, se ofreció a solucionar el problema. Puedo hacerles pagar por lo que hicieron. Puedo hacerles sufrir, igual como te hicieron sufrir a ti. En ese momento de miseria y rabia, ella aceptó. Siguiendo las instrucciones de su amigo, atrajo a 4 de sus matones a su casa y los llevó al sótano, donde él estaba esperando, hambriento. Marina observó horrorizada cómo la entidad cobró vida. Unas manos se extendieron desde las paredes y agarraron a los matones. Ellos gritaron y gritaron, y cambiaron, como si él se estuviera moviendo debajo de sus pieles, y luego dejaron de gritar, y él los arrastró hacia las paredes y desaparecieron. No quedó nada en absoluto, los había devorado. Acababa de realizarse un ritual. Ofreciendo el poder de las vidas de 4 personas, la entidad expandió su alcance y su fuerza exponencialmente. Demasiado tarde se dio cuenta de que su amigo era algo mucho más malévolo de lo que se había imaginado. Marina huyó del sótano y cerró la puerta con llave, jurando que nunca volvería a tener nada que ver con la entidad. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La gente que rodeaba a Marina empezó a encontrarse con finales repentinos, inexplicables y aterradores. Sus padres desaparecieron, el barrio empezó a deformarse
retorciéndose y volviéndose extraño y espeluznante. Pero lo más inquietante de todo fue que la casa misma empezó a deformarse y a crecer. Marina investigó la historia de la casa y descubrió que la entidad del sótano era en realidad un demonio llamado Balgabot. Los dueños anteriores de la casa lo habían invocado y lo encarcelaron atándolo a la estructura física de la casa y huyeron. Comprendiendo la gravedad de la situación y sintiéndose responsable de haber soltado las cadenas de Balgabot, Marina se armó de valor, se enfrentó al demonio y le exigió que se detuviera. Si no lo hacía, quemaría toda la casa. Aunque era poderoso, el demonio todavía estaba atado por la maldición de sus invocadores originales. Destruir la casa también lo destruiría a él. Sin otra opción, el demonio aceptó devolverle el mundo tal como lo recordaba. Ella aceptó, aliviada de haber vencido y haber restaurado el mundo a la normalidad, o al menos eso creyó. Marina quedó atrapada dentro de una especie de burbuja, en una realidad paralela, distorsionada, donde su casa sigue siendo tranquila y normal, completamente engañada, cuando en realidad la casa siguió expandiéndose, absorbiendo a los habitantes del mundo entero uno por uno. La casa devoró las ciudades y los bosques, y el plano completo pasó a formar parte de ella. El plano es la casa, y la casa es el plano, y su nombre es Duskmourn. En la actualidad, el propósito de la casa es alimentar el hambre de terror y miedo de Balgabot. El demonio, a su vez, puede crear puertas misteriosas que aparecen en distintos planos y así puede capturar a nuevas víctimas. Además, los Somenpads, los portales interplanares, ya permiten precisamente visitar otros mundos, y Balgabot se está aprovechando de ello. En otro punto del multiverso, en el plano de Kamigawa, encontramos a la Emperatriz Errante. Alguna vez fue Planeswalker y perdió su chispa, pero aún sigue siendo una de las guerreras más letales y eficientes. Ella se encuentra preocupada. Ha recibido reportes de que Nachi, un joven artífice Nezumi, ha desaparecido desde hace 3 meses. La única pista que dejó de su paradero es un video capturado por uno de sus drones, donde muestra una misteriosa puerta cubierta con extraños grabados de polillas y ramas. Recordemos que Nachi es hijo adoptivo de Tamillo, una Planeswalker historiadora que registraba en pergaminos los planos que visitaba. Durante la invasión pirexiana, Tamillo fue infectada y pirexianizada, y la Errante se enfrentó a ella y la eliminó. Y antes de morir, Tamillo le suplicó a la Errante que cuidara de Nachi. Su memoria siguió presente en sus historias, y su recuerdo vivo quedó contenido dentro de un pergamino, el que recientemente fue robado. Así que Nachi empezó a buscarlo, y oyó que la voz de su madre lo llamaba desde el interior de la puerta misteriosa. Acompañado por algunos de sus compañeros Nezumi, se aventuró a averiguar qué había del otro lado. Tan pronto como atravesaron la puerta, ésta desapareció. Posteriormente, la Errante, que está comprometida en proteger a Nachi, empezó a investigar. Fue al lugar donde había aparecido esta puerta y solo encontró un susurro en el borde de su conciencia planar, un eco de algo desconocido y terrible, y empezó a seguir ese eco, y atravesó Omenpads hasta llegar a Ravnica, donde encontró una puerta con similares características, custodiada por el pacto entre gremios viviente, el dragón Niv-Mizzet. Desde que empezaron a aparecer los Omenpads por todo el multiverso, Niv-Mizzet estuvo interesado en cartografiarlos y en tener el control total sobre ellos, en aras de la seguridad multiplanar y con intenciones de colocar a Ravnica como el centro del multiverso. Es por eso que comenzó a desarrollar el proyecto Omenpad, que tenía como misión estudiar este fenómeno de viajes interplanares y al que más tarde se uniría el talentoso detective Alkis Proft y la elegante asesina Dimir, Etrata. La aparición en Ravnica de una puerta misteriosa con grabados extraños atrajo de inmediato la atención de Niv-Mizzet, y cuando la Errante llegó ante él y le contó sus intenciones de buscar al extraviado Nachi,
acordaron crear un grupo de rescate que estuviera dispuesto a atravesar dicha puerta. En realidad, a Niv-Mizzet no le interesa tanto la desaparición de un Nezumi, más bien está interesado en investigar y controlar cualquier puerta que conecte el multiverso. Al fin y al cabo, para el dragón, todos son solo piezas de juego que puede sacrificar a voluntad. Como sea, la errante ya tiene un punto de partida, y habló con Kaito Chizuki, su amigo desde la infancia, Planeswalker ninja con entrenamiento en el arte samurái. Sin dudarlo, Kaito se integró a la misión de auxilio y caminó entre planos hasta Kaldheim para reclutar a unos integrantes más. Su viejo amigo Tyvar Kell, carismático príncipe elfo, hambriento de aventuras y batallas, aceptó con emoción la convocatoria y a su vez recomendó a alguien más, alguien con cualidades defensivas, habilidoso en la manipulación de fragmentos mágicos en forma de espejo, Nico Aris. Cabe aclarar que tanto Tyvar como Nico fueron Planeswalkers, pero perdieron su chispa. Se reunieron en Ravnica, donde los esperaba una integrante más, seleccionada por Niv-Mizzet, la prodigiosa estudiante de la Facultad de Quandrix de la Universidad de Strixhaven, Simone Wola, quien está trabajando con la Liga Izzet en su tesis de posgrado sobre espacios extraplanares teóricos. El equipo de rescate está completo: la errante, Kaito, Tyvar, Nico y Simón. Mientras que en Ravnica se quedará el equipo de soporte: Niv-Mizzet, Alkis Proft, Etrata y un último personaje que se sumó a la misión, afirmando que sin su ayuda no lo lograrán. Se trata de Aminatou, joven y poderosa maga, ex-Planeswalker que perdió su chispa, una niña cuya magia gira en torno al destino y su manipulación. Su poder se limita a los destinos personales, no puede alterar grandes acontecimientos, así que les ofrece a cada uno de los 5 rescatadores una ficha cambia destino. Estos cambiadores de destino son manifestaciones físicas del poder de Aminatou y pueden usarse para evadir finales horribles, permiten tener una visión breve del futuro, no más de 1 minuto, y con ello tener la oportunidad de tomar una decisión de nuevo, y solo funciona una vez para cada persona. Además, les dijo que no los podría acompañar, ya que lo que estaba tras la puerta sería infinitamente más peligroso si le pone las manos encima a Minatou. Le entregó una ficha extra a la errante para que se la diera a Nachi cuando fuera el momento. Niv-Mizzet les pasó unos dispositivos cuadrados para medir energía y así poder monitorear la expedición desde Ravnica. Con todo dispuesto, atravesaron la misteriosa puerta decorada con un intrincado diseño de polillas y ramas. Al otro lado, se encontraron dentro de una casa, en un vestíbulo evidentemente en deterioro. Cuando volvieron la vista atrás, la puerta había desaparecido. Empezaron a caminar por un pasillo que parecía no haber sido limpiado en años. Las telarañas obstruían las esquinas y la mugre cubría las paredes descoloridas. Había un patrón de diseño que se repetía en todos los rincones, adornos de polillas, talladas en las paredes o bordadas en la alfombra. Cada polilla tenía múltiples manchas oculares en sus alas, lo que creaba una extraña sensación de estar siendo observado. Entre unos escombros vieron un antiguo y deteriorado cuadro con la foto de una familia de 3 personas, un hombre, una mujer y una hija adolescente. Al poco andar, ya empezaron a notar la naturaleza de la casa. Las habitaciones cambiaban cuando no las estaban viendo, las puertas desaparecían, las escaleras se alteraban y a pesar de que a simple vista la casa estaba vacía, era inevitable esa sensación de que siempre había un enemigo a sus espaldas. Las habitaciones que atravesaban no tenían ningún orden ni lógica. De una cocina pasaban a un dormitorio, desde ahí a un invernadero. En una habitación había una piscina con agua en descomposición, con flores de un color blanco rosado como la carne de un marinero ahogado. Más allá, un parque de atracciones con juegos mecánicos y luego un campo de maíz sin cosechar. Solo el viento se movía, no encontraban a nadie más y ningún rastro de Nachi.
Como si se tratase de un ser pensante, la casa notó la presencia del grupo y empezó a poner en marcha un plan para separarlos. Desde el interior de una habitación se escuchó el grito de alguien pidiendo ayuda. Sin dudarlo, Tyvar se puso en guardia y corrió para auxiliar a quien estuviera gritando. Simón intentó alcanzarlo, detenerlo y que no actuara impulsivamente. Cuando Tyvar y Simón entraron en la nueva habitación, no había nadie en peligro, y la puerta de acceso cambió y se esfumó. El resto del grupo quedó atónito ante la desaparición de sus compañeros. Mientras Kaito indicaba que se mantendrían juntos para ir a buscarlos, el suelo bajo sus pies se abrió como la boca de un monstruo y el ninja cayó y desapareció. Luego, el suelo volvió a su composición de baldosas. La errante y Nico no daban crédito a la rapidez con lo que había ocurrido todo. Con amarga sorpresa, se dieron cuenta que la casa puede pensar, tomar decisiones malévolas y poner trampas tan efectivas que el grupo ya estaba separado. La errante se arrodilló en el suelo. No había rastros del agujero de antes. Se angustió al pensar que su amigo estaría solo en esta casa donde todo está mal y todo se está pudriendo. Nico le ofreció una mano para levantarse y le alentó a continuar la búsqueda. Tyvar y Simón estaban en medio de una enorme biblioteca. Por más que Tyvar gritaba, nadie respondía. Simón, en cambio, estaba maravillada ante la tremenda biblioteca llena de libros polvorientos y enigmáticos. Ella, como estudiante prodigio y deseosa de aprender el conocimiento perdido de un plano entero, se puso a hojear tanto libro como pudo. Él, en cambio, estaba deseoso de explorar, salir a la aventura, llena de peligros y de posibilidades de gloria, pero no podía perder de vista a su compañera. Entre los libros, Simón encontró varios relacionados con el ocultismo, rituales oscuros, magia negra e invocaciones. Habían extensas notas en los márgenes de las hojas y apuntes adicionales. Quienquiera que fuera el dueño de estos libros, los había estudiado con mucho interés. De pronto, las estanterías empezaron a retorcerse, a deformarse. Los libros se deformaban con ellas. Algo estaba distorsionando el lugar. Simón chilló y se puso parcialmente detrás de Tyvar, mientras él avanzaba hacia la zona distorsionada del espacio, cuando algo terrible salió del agujero retorcido. Técnicamente era bípedo, de color opaco, no tenía pelo ni ropa, pero tenía 6 ojos agrupados en su cara como los de una araña y una boca que se abría demasiado para ser funcional. Sus extremidades se doblaban en demasiados lugares y se movía con una gracia horrible. Repentinamente se lanzó a atacar a Tyvar, hundiéndole las garras en los hombros, a la vez que intentaba desgarrarle la garganta. Con dificultad, el elfo se zafó del agarre, quedando con heridas profundas. Tyvar usó su habilidad de transmutar su piel, tornándola en piedra para detener la hemorragia. Tumbó al monstruo y con un pesado pisotón de roca sobre el pecho de la criatura, la dejó inerte. El elfo se volvió hacia Simón para comprobar que estuviera bien. Cuando la criatura comenzó a recomponerse, volvió a hinchar el pecho, sus heridas empezaron a cerrarse y con un gruñido quejumbroso volvió a amenazarlos. «Tal vez deberíamos correr», dijo Simón. «Las acciones valientes solo conllevan honor cuando se pueden contar», dijo Tyvar, y juntos se dieron la vuelta y huyeron hacia las profundidades de la biblioteca. Llevaban mucho rato corriendo y Simón, totalmente cansada, pidió un respiro. Mientras retomaban el aire, una silueta familiar se apareció ante ella. Se trataba de una antigua profesora que tuvo en Strixhaven, la decana Kiane. Pero no podía ser ella. La decana Kiane llevaba muerta desde la invasión pirexiana. Este era otro truco que intentó usar la casa para atrapar a sus víctimas. En un abrir y cerrar de ojos, la imagen de la profesora se convirtió en la criatura de la biblioteca y una de sus garras alcanzó el abdomen de Tyvar, cortando piel y músculos con facilidad. El ataque fue tan rápido que el elfo no tuvo tiempo de reaccionar, hasta que vio con espanto sus intestinos expuestos, cayendo en un baño rojo, mientras se tambaleaba hacia atrás en agonía. «¡Tyvar!
gritó Simón mientras él caía, con los ojos abiertos y mirando fijamente a la nada. Y el momento se rompió como el hielo, dejando a Tyvar sin aliento, con una mano en el cambiadestinos de Aminatou. Tenía una segunda oportunidad. La imagen de la decana Kiane al frente, que recién comenzaba a transformarse en la criatura, pero esta vez Tyvar sabía qué hacer y qué sucedería. Antes de que las garras lo alcanzaran, repelió el ataque agarrando con fuerza la muñeca de la criatura y copió el material de lo que estaba hecha para transmutar su propia piel. El cuerpo del elfo se tornó en un material como de yeso y madera, aparentemente del mismo del que estaba hecho la casa. Tyvar se dio cuenta de que al transmutar su piel en este nuevo material, consiguió una especie de camuflaje, porque la criatura perdió por completo el interés en la batalla y se marchó. El elfo se apresuró en transmutar también la piel de Simón. Ahora, con el camuflaje, podían avanzar sin problema. La casa los había dejado de ver como intrusos. Las habitaciones ya no cambiaban, se mantenían estables y las puertas no desaparecían. Llegaron hasta una cámara circular, llena de puertas con tallados extraños. Aparentemente se abrían hacia distintos planos. Había una que les llamó la atención, una con grabados de polillas y hedros, pero que estaba con tablas clavadas al marco para evitar su apertura. Zendikar podría estar al otro lado. Zendikar, peligrosa y deliciosa, lista para ser devorada. Empezaron a experimentar el hambre que tiene la casa. El hecho de haber transmutado su piel en su mismo material ocasionó que comenzaran a ser parte de ella. Entendieron que la casa quería devorar de a poco los demás planos. Simón se detuvo al darse cuenta que no sonaba del todo mal saborear el multiverso. Sus pensamientos estaban siendo gobernados. Gritó y cayó al suelo antes de convertirse en una criatura consumida por la casa. Y entonces volvió a estar frente a las puertas de antes. Su cambiadestino se había activado y la salvó de un final terrible. Sin demora, le dijo a Tyvar que dejaran de camuflarse porque estaban siendo consumidos. Tendrían que usar con sumo cuidado este recurso de camuflarse si no querían perder por completo su conciencia. Siguieron adelante hasta que llegaron a una habitación que desentonaba por completo con el resto de la casa. La habitación era acogedora, con sillones, estanterías y paredes limpias con cuadros agradables, y sentada en uno de los sofás estaba una adolescente que escribía en su diario. Simón se sorprendió al reconocerla. La había visto en la foto de la familia que encontraron al principio. Pero ¿cómo era posible? Según sus cálculos, ese cuadro debía tener muchos años de antigüedad. Era Marina Vendrell, dentro de su burbuja con la realidad distorsionada. Simón y Tyvar se acercaron a ella y la saludaron. Marina dio un grito, claramente sorprendida, pero accedió a conversar. Ellos le preguntaron que qué pasaba con esta casa, cómo era posible que hubieran monstruos que quisieran comerse a la gente. Marina parecía no comprender del todo la situación. Se reveló también que los libros de magia negra eran de su propiedad. Ella se sonrojó. Simón frunció el ceño, claramente desaprobando el estudio de este tipo de libros. Marina, ese tipo de magia es peligrosa. La gente podría resultar gravemente herida o peor. ¿Los usaste? ¿Fue eso lo que le pasó a la casa? Marina respondió como una niña pequeña a quien le dicen que se ha portado mal. Se tapó los oídos con las manos y cerró los ojos con fuerza, entonando: «No eres real, no estás aquí». El cuadrado del suelo que estaba justo bajo sus pies permaneció inalterado, pero el resto de la habitación empezó a deformarse y retorcerse. Las paredes se abrieron en agujeros de los que se arrastraban bestias de pesadilla, con largas extremidades que se extendían para atacar a los intrusos. Simón dio un paso brusco hacia Marina y le arrebató el diario. Luego, junto a Tyvar, tuvieron que escapar y ponerse a salvo adentrándose en la casa por una de sus tantas habitaciones y usando el camuflaje. «La casa la protege», dijo Tyvar. «Parece que sí», respondió Simón. «Ella tiene algo que ver con lo que pasó aquí, y tenemos las pruebas». Simón tenía el diario de Marina y comenzó a leerlo. Supieron del demonio Valgabot.
y de cómo Marina lo ayudó a liberarse y cómo el plano entero fue absorbido por la casa. Mientras tanto, Kaito, luego de haber caído dentro del agujero trampa, logró aterrizar relativamente a salvo, junto a su inseparable Himoto, su compañera Tanuki. Al ponerse de pie, pudo ver el paisaje de un bosque tenebroso, con árboles pudriéndose que daban el aspecto de estar enfermos. Mientras decidía qué camino tomar, notó una sombra que pasó volando sobre él. Al dirigir su vista arriba, vio a un feroz dragón que comenzaba a exhalar fuego. Kaito se internó en el bosque, pero cometió el error de quedarse entre los árboles y raíces, porque la gigantesca llamarada que lanzó el dragón lo alcanzó y lo incineró todo. Un fuego abrasador que redujo a cenizas los árboles y a Kaito en medio. Lo último que vio fue el mundo arder con llamas blancas y doradas. Sin más, todo terminó. Pero ahí estaba Kaito de nuevo en pie, en una llanura humeante y llena de cenizas, rodeado por los restos del bosque quemado. ¿Había sido una ilusión? Se sintió extraño y tuvo la impresión de que el incidente hubiera pasado hace mucho tiempo. En el cielo lejano, divisó a un grupo de dragones quemando una ciudad, y de un momento a otro oyó un sonido chirriante y el paisaje empezó a desvanecerse. El bosque había desaparecido y ni rastros de los dragones. Kaito se encontraba en una habitación subterránea, oscura y con paredes de piedra. Sintió la presencia de alguien y se puso tenso. Algo se acercaba, algo que intentaba no hacer ruido, pero aún así se acercaba. Se tensó aún más, controlando su respiración, y cuando aquello se acercó demasiado, Kaito se giró, dirigiendo su puño derecho directamente a la cara del hombre delgado y de cabello oscuro que había estado caminando detrás de él. Jace emitió un chillido poco digno y se tambaleó hacia atrás, tapándose la nariz con una mano, de la que ya brotaba sangre. «Hola, a ti también», dijo con la voz apagada por la mano y la herida. Kaito parpadeó y se enderezó sin bajar los puños todavía. «¿Jace? ¿Qué haces aquí?» «¿No estás feliz de ver a un viejo amigo?», le respondió el mago mental. Kaito lo miró fijamente. «¿Un viejo amigo? La última vez que te vi, estábamos tratando de matarnos en Nueva Pirexia». Los dos Planeswalkers discutían cuando un gemido resonó en el sótano, como si saliera de las mismas paredes. Jace y Kaito se pusieron rígidos y se colocaron instintivamente uno detrás del otro mientras se preparaban para el peligro que se avecinaba. La pared comenzó a ondular como barro espeso, hasta que una cosa terrible, informe y con tentáculos comenzó a hacerse presente. Flotaba sobre el suelo. La parte delantera de su manto gelatinoso se abrió en una boca en la que se podían ver las formas flotantes de cabezas fantasmales que parecían estar hechas de humo. Jace intentó usar su magia mental sobre esta pesadilla, pero se dio cuenta de que la cosa no tenía mente, pero sí un par de tentáculos con los que atacó a los Planeswalkers. «¿Cómo se lucha contra una pesadilla?», preguntó Kaito. Entonces Jace se centró en las cabezas fantasmales dentro de la pesadilla y entendió que ella era alimentada por el miedo de esas víctimas. Con su magia mental le quitó el miedo a los soñadores y la pesadilla estalló en una niebla y se disipó en el suelo. Acordaron no pelear entre ellos, trabajarían juntos y continuaron el camino, adentrándose en el sótano. Iban caminando por el medio de una habitación cuando el suelo cedió bajo sus pies y cayeron en un pozo lleno de una sustancia espesa y gelatinosa que les picaba la piel y les dificultaba el movimiento. Intentaron llegar a uno de los bordes del pozo, pero unos grilletes atraparon sus tobillos. Jace pudo asomar a la superficie una de sus piernas encadenadas y Himoto se apresuró en trabajar en la cerradura que se abrió con un clic. Jace pudo alcanzar el borde seguro. Se disponía a ayudar a Kaito, extendió su mano para tomarlo cuando toda su atención se tornó hacia arriba. Allí, proyectada en el techo, estaba Braska y Botín, a quienes previamente había perdido, huyendo de un grupo de criaturas que parecían estar hechas completamente de espadas. «No puedo», dijo Jace. Volvió a mirar a Kaito. «Lo siento mucho, esto es demasiado importante». Antes de que Kaito se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, Jace comenzó a alejarse. «¡Jace, vuelve aquí! ¡Tú!
Aulló antes de ser arrastrado a las profundidades. Sintió que Himoto se aferraba a su pierna. No podía abrir los ojos sin que le entrara el gel y no podía respirar. Debería haberle roto la nariz cuando tuve la oportunidad, pensó, y se alejó, caminando entre los planos, de regreso a Ravnica, de regreso al principio, donde aún podría sobrevivir. Apareció en las calles de Ravnica y se dio cuenta que su mano apretaba un pequeño trozo de madera de Duskmourn. En su desesperada huida, se había llevado un recuerdo. Kaito corrió a encontrarse con Niv Mizzet. Le contó que el grupo de rescate había sido separado, que se había encontrado con Jace, quien lo había abandonado. Proft se acercó y miró la mano de Kaito, que todavía agarraba el trozo de madera de Duskmourn. Si pudieras venir conmigo, creo que tengo una idea que podría ayudarnos. Por otro lado, la errante y Nico seguían avanzando por habitaciones imposibles, hasta que llegaron frente a una enorme puerta metálica. Entraron en una habitación fría con el suelo de piedra. Pesadas cadenas de hierro colgaban del techo, con ganchos en los extremos clavados en enormes cortes de carne. La errante examinó con escalofríos los cuerpos desollados. Junto a Nico, se movían en silencio entre los trozos de tejido muscular que colgaban, con cuidado de no perderse de vista el uno al otro. La fría habitación parecía interminable. Se detuvieron de golpe cuando notaron que unas cadenas lejanas se movieron y se tensaron, como si alguien hubiera colgado un cuerpo más en los ganchos. La errante desenvainó su espada y adoptó una postura de combate, mientras Nico sacaba varios fragmentos de magia del aire y los hacía girar sobre la punta de sus dedos. Notaron una figura alta y musculosa que se acercaba a paso lento entre los cadáveres, pelo salvaje y despeinado alrededor de una máscara que dejaba ver solo 2 ojos enloquecidos y escrutadores. Llevaba un delantal de lona cubierto de manchas innombrables y sostenía un cuchillo de carnicero. Era un Razorkin. Los Razorkin son antiguos supervivientes que ahora cazan y torturan para su propia y retorcida diversión. Se alimentan del dolor y el sufrimiento y obtienen un placer especial al someter a sus víctimas a crueles castigos. La errante y Nico se prepararon para una pelea inminente, pero inesperadamente detrás de ellos apareció un chico pálido con las manos en alto y les indicó que mantuvieran silencio. El chico pálido arrojó lejos un objeto y el ruido distrajo al Razorkin, quien luego cayó en una trampa que lo retuvo el tiempo suficiente para que los 3 escaparan, evitando el encuentro mortal. Llegaron a una sala aparentemente más segura y el chico pálido se presentó como Winter. Llevaba un tiempo viviendo en esta casa. No era originario de Duskmourn, sino que una vez atravesó una puerta misteriosa junto a una amiga y aparecieron aquí. Esa amiga ahora era parte de la casa. Se notó la tristeza en sus palabras cuando confesó que la había perdido. Winter se dio cuenta de que la errante y Nico llevaban poco tiempo aquí, y con un tono burlesco y de superioridad, les dio algunas advertencias y consejos para sobrevivir. Primero, que la casa es consciente y puede cazar, que tengan cuidado con los diseños de polillas en los pisos y paredes, ya que a través de ellas la casa puede ver y controlar todos los rincones. La errante le comentó que estaban en este lugar buscando a un niño, a lo que Winter le respondió burlonamente que habían venido a su perdición y que se olvidaran de encontrar al niño. Nico mencionó que tenían refuerzos. A pesar de que el grupo se había separado, todavía estaban Kaito, Simón y Tyvar. Separar los grupos es uno de los trucos favoritos de la casa. Quiere que estés aislado y asustado. Cuanto más asustado estés, más te desea la casa. Winter volvió a burlarse, pero quedó paralizado cuando la errante, moviéndose ágilmente, se encontró frente a él, con la espada desenvainada y a centímetros de su cara. No sería prudente amenazar a un nuevo aliado, dijo el errante, así que esto no es una amenaza, solo una promesa. No te burles de nosotros por cosas que no tenemos forma de saber. ¿Nos entendemos? Winter asintió lentamente, con los ojos fijos en la reluciente hoja de la espada del errante. No empezó a relajarse hasta que ella bajó el arma y la devolvió a su vaina. Muy bien, dijo Winter. Quédense conmigo si quieren seguir con vida.
y tal vez tengamos la suerte de encontrar a sus amigos. Aléjense de las polillas y asuman que todo es hostil y puede dañarlos. Lo único en lo que pueden confiar son sus brillos. En Duskmourn, los brillos son manifestaciones físicas de las esperanzas, sueños y la persistencia de los sobrevivientes. Pueden tomar la forma de objetos preciados de la infancia, mascotas recordadas con cariño o incluso amigos, lo que sea que impida que una persona se rinda. En ese momento, la errante logró ver su brillo, un pequeño dragón dorado que flotaba y relucía, con un aire que le recordó a Kyodai, una entidad espiritual en Kamigawa. Los tres comenzaron a seguir al dragón dorado con la esperanza de que los mantuviera seguros y los guiara a Nachi. Después de deambular por varias habitaciones, el dragón se detuvo y le mostró a la errante un lugar al frente. Unas jaulas hechas de mimbre. Parecía que estaban enterradas mediante raíces en el suelo. Dentro de las jaulas habían algunos Nezumi cautivos, y uno de ellos era Nachi. Los prisioneros les gruñían a sus captores, unas criaturas delgadas y extrañas, formadas de mimbre y palos amarrados. Se movían con rigidez y atormentaban a los cautivos. Los seres de mimbre agarraron a un Nezumi, enterrando sus garras en la carne de la rata, que gritó desesperada. De la herida comenzó a supurar savia y brotes verdes que crecieron rápido y enroscaron a la rata por completo. Se oyó un último crujido repugnante y los gritos cesaron. La rata se había ido, dejando una muñeca de mimbre tejida, sin vida y flácida, hasta que empezó a moverse de forma espasmódica y rígida, uniéndose a los demás seres de mimbre que danzaban. La errante, espada en mano, saltó hacia las figuras danzantes y comenzó a pelear con ellas. Centró su atención en la jaula de Nachi para liberarlo, pero se congeló bruscamente y ahogó un grito al darse cuenta de que había sido alcanzada por un ataque mortal. Sangró y las ramas se extendieron por su interior hasta estallar por su tórax. La errante comenzó a volverse de mimbre y fue tristemente consciente por un instante de que en breve atacaría a sus compañeros. Y la visión se hizo añicos cuando el errante jadeó y se llevó la mano al bolsillo donde había guardado el cambiadestinos de Aminatou. Miró a Nico y comprendieron que tenían una oportunidad de volver a atacar. Esta vez atacaron en equipo, abrieron la jaula de los Nezumi y uno de ellos les dijo que el fuego sería lo más efectivo para derrotar a estas criaturas. Usaron un encendedor de Winter para iniciar un fuego sobre un montón de hierba seca, que luego arrojaron sobre los seres de mimbre, que se empezaron a consumir hasta volverse cenizas. Con la situación controlada, pudieron por fin liberar a Nachi. La errante lo abrazó. «He estado buscando a mi madre desde que llegué aquí», dijo Nachi. «Creo que sé dónde está, pero acabamos de perder a la mayoría del grupo que traje conmigo. Si quiero encontrarla, necesito tu ayuda». Sintiendo el apoyo del grupo, Nachi encabezaría la expedición desde aquí. Llegaron hasta un valle, desde donde Nachi decía escuchar la voz de su madre. Winter les advirtió que este era territorio del culto de Valgabot, un grupo de fanáticos adoradores dedicados a promover la gloria del demonio, el Padre Devorador. Según el culto, el miedo es una bendición. Valgabot devora tu miedo, te limpia y te protege. El verdadero paraíso solo existirá cuando él haya devorado todo el miedo existente, creando un mundo donde todos estén a salvo y protegidos incluso de la muerte. Nachi insistió en seguir. Estaba seguro de que su madre lo llamaba desde aquí. Tenía que ser el lugar correcto. Atravesaron un túnel de piedra hacia la siguiente habitación, que parecía una caverna natural, con antorchas sacramentales en las paredes y un gran altar de losa de piedra, donde se estaba llevando a cabo una ceremonia. Había personas con túnicas largas con forma de alas de polilla y 3 sobrevivientes atados, que iban a ser convertidos en nuevos integrantes del culto, a la fuerza. Una de las figuras vestida con túnica, un sacerdote que sostenía un libro forrado en cuero, les estaba predicando, prometiéndoles a los cautivos que luego del ritual renacerían. Tomaron a una muchacha cautiva y se disponían a meterla dentro de una crisálida como parte de la ceremonia.
Nico no aguantó más e intervino. «Oigan, déjenla en paz». Raudamente comenzaron a ser rodeados por los cultistas, y Winter aprovechó para revelar sus verdaderas intenciones. Claramente confabulado con el culto, había llevado al grupo a una trampa. Se apartó y accionó el cierre de la caverna, traicionando y dejando atrapados a la errante y compañía. El sacerdote sopló sobre su libro y se esparció un polvo sedante que comenzó a cubrirlo todo. Sus extremidades se sintieron pesadas hasta que perdieron el conocimiento. Despertaron atados a unos postes, completamente inmóviles. Ahora estaban en una caverna diferente, esta vez más grande y oscura. Una de las paredes estaba ocupada por un enorme capullo que palpitaba y resonaba por toda la cámara. En el centro de la habitación había otro altar, y sobre el altar, el eco del pergamino de Tamillo, que flotaba sobre un dispositivo cuadrado que la mantenía prisionera. La imagen de Tamillo parecía cansada, mientras era obligada a contar sus historias a un hombre que anotaba cada una de sus palabras. El culto estaba robando sus relatos. En vida, Tamillo recopiló historias de todos sus viajes por el multiverso, así que resultó ser un objetivo particularmente conveniente para Valgabot, ya que podría usar ese conocimiento sobre otros planos para abrir más puertas y atrapar a más víctimas y eventualmente devorar planos. Ahora Tamillo contaba impotente el trabajo de su vida para una audiencia cruel. Nachi se sentía terrible. Ya no quedaba con vida ninguno de sus compañeros Nezumi, y la culpa lo invadió. El recuerdo de su madre estaba al frente, obligada a ayudar a los planes de un demonio. Frente al grupo cautivo apareció el sacerdote líder del culto. «Ustedes recibirán una gran bendición. Ayudarán a fortalecer el plan con el que guiaremos al Padre Devorador a nuevos lugares. Las historias son una cosa, pero deleitarse con la carne de aquellos que caminaron tan lejos por los planos es una bendición». Winter se abrió paso y se detuvo frente al sacerdote. «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó. «Me prometiste...» «Te prometí lo que le prometí a mi Marina hace tantos años», susurró una nueva voz. Ningún otro sonido podría sobrevivir donde esa voz hablaba. Los cultistas cayeron de rodillas, todos ellos agachándose para presionar sus frentes contra el suelo. «Te prometí el deseo de tu corazón», continuó la voz. Una lenta iluminación apareció en las sombras, desde el cuerpo de lo que parecía ser una enorme polilla tejida a partir de la tela de las pesadillas. «¿Eres tú?», dijo Winter con un tono entre asombro y horror. Valgabot no tenía labios para sonreír, pero aún así se las arregló para parecer complacido mientras asentía. El demonio le había pedido la ofrenda de 4 vidas a cambio de dejarlo libre. Winter le estaba ofreciendo a la errante, a Nico y a Nachi. La 4ª vida ya se la había ofrecido hace mucho tiempo. La amiga con la que había llegado a Duskmourn había sido su primera ofrenda. «Lo di todo, ahora déjame ir», imploró Winter. «Cumplo mi palabra», respondió Valgabot, mientras reía y abría sus alas para hacer aparecer una puerta, con el marco tallado con polillas y coronas de la cosecha, una luna llena donde debería haber estado la mirilla, con trazos de tentáculos asomándose por los bordes, presumiblemente Innistrad. Cuando Winter cruzara esa puerta sería libre. Corrió hacia ella con una desesperación frenética. Sus pies se enredaron bajo el peso de su propia urgencia y cayó al suelo, interrumpiendo su escape. De la nada se oyeron golpes en la pared, madera rompiéndose a puñetazos, mientras Tyvar gritaba: «Es de mala educación empezar la batalla sin nosotros», y entre carcajadas hacía volar por los aires a unos cultistas. También estaba Simón, quien se apresuró y logró soltar a sus amigos cautivos, aprovechándose del impacto del ataque sorpresa. La errante corrió hacia Nachi y le entregó la ficha diciéndole: «Puedes cambiar tu destino», y tomó su espada, lista para pelear. Nico se preparó con sus fragmentos mágicos. Valgabot rugió, agitando sus alas y haciendo que las paredes a su alrededor temblaran y se retorcieran.
escupió nubes de telarañas blancas y ácidas al aire. La errante cortó las telarañas con facilidad y cargó hacia el cuerpo de la enorme polilla demoníaca, bloqueando sus intentos de golpearla con sus garras. Nachi corrió hacia el altar y agarró la caja sobre la que se proyectaba la imagen de Tamillo, pero ella lo detuvo. Nachi se quedó congelado. «Estoy aquí para salvarte. Mamá, tienes que dejar que te salve». «Han robado mis historias, Nachi, y las están usando para el mal. Ya no recuerdo las cosas que me robaron, pero sí te recuerdo a ti. Siempre, siempre te recordaré. Mamá, esas historias fueron las que me permitieron existir en esta forma y me las han quitado. Lo único que me mantiene ahora es esta trampa fantasma a la que el culto me conectó para retenerme. No puedes salvarme esta vez. Mamá, no». Nachi la miró, temblando de confusión. «Oh, mi dulce niño, hay historias cuyo final se puede cambiar y otras no. Mi final fue escrito hace años. Tu madre, tu verdadera madre, te amaba tanto que la historia de su amor es una de las únicas que no he olvidado. Cuando intentaron quitármela, descubrieron que sin ella el resto de mí se desmoronaría y se desvanecería de inmediato. Me hicieron llamarte, Nachi, porque eras la historia que colgaba de mi corazón. Me hicieron atraerte hasta aquí y lo siento muchísimo. Mamá, por favor, te necesito». Las lágrimas inundaron los ojos de Nachi. La pelea que los rodeaba se había desvanecido. «No puedes salvarme, pero no necesitas hacerlo. Ya no me necesitas, Nachi. Mira lo que has logrado. Te lanzaste como un héroe al corazón de una casa demoníaca para salvar lo insalvable. Y mira las personas que vinieron a ayudarte. Eres más amado de lo que te imaginas. Ahora vete, Nachi. Vete y sé tan espectacular como ella siempre supo que serías. Mi libro está cerrado. Mi historia ha terminado. Solo te pido una cosa más. Déjame ir». Nachi la miró fijamente, en silencio y horrorizado. «Aún tengo historias que podrían robarme. Por favor, amor. El trabajo que era mi vida no se debe convertir en algo malo. Libérame, querido. Libérame». Nachi giró la cara hacia el caos que había detrás de él. Tyvar seguía golpeando con desenfreno temerario. Simón lo seguía de cerca, protegiendo sus espaldas con magia. Valgabot rugió y flexionó las alas. Las paredes temblaron y los engendros del sótano y las pesadillas salieron de ellas, inundando la habitación. Nico arrojaba fragmentos a los cultistas y engendros. Intentó ayudar a la errante que estaba en problemas, pero fue sorprendido. Un cultista lo apuñaló sin piedad. Nico sintió que el cuchillo atravesaba su ojo y continuaba, cortando músculos y huesos. Penetró el tejido de su cerebro, interrumpiendo su pensamiento y su memoria, hasta que todo estuvo oscuro y en silencio. Y el mundo se rompió como la cuerda de un arco tenso cuando se activó su ficha cambia destino. Nico pudo alejarse de la embestida del cultista a tiempo y lo contraatacó con fragmentos. Con un rugido de furia triunfante, Valgabot golpeó a la errante con su gigantesca ala, tirándola al suelo y atrapándola entre madera y piedra. Se inclinó para dirigirse hacia ella. «Me tragaré todo lo que eres y destruiré tu mundo», susurró con voz repentinamente suave. «Tú pierdes». «Tú también», gritó Nachi. Valgabot miró al joven Nezumi desconectando el pergamino de Tamillo de la trampa fantasma para liberarla. Ella le sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro translúcido, antes de disolverse y desaparecer. «No la necesito», dijo Valgabot. «Ahora los tengo a todos ustedes». Abrió la boca, revelando unas fauces llenas de dientes como agujas rotas y fragmentos de vidrio. Luego se inclinó hacia el errante, preparándose para morder. De manera imprevista, hubo un destello de una luz azul blanquecina en la pared detrás, y Valgabot quedó paralizado. Bajó la mirada hacia su pecho. La hoja de una katana sobresalía de él. Valgabot se retiró rápidamente hacia el techo usando una red de hilos. La retirada del gran demonio reveló a Kaito, sosteniendo su katana con ambas manos y respirando con dificultad. Detrás de él, en la pared, había una puerta que brillaba con esperanza. La puerta conducía por un pasillo que comunicaba con una segunda puerta, desde donde se veía a Proft que gritaba: «¡Por aquí! ¡No puedo aguantar más!». Nico ayudó a la errante y corrieron hacia la puerta.
Nachi lo siguió, con el pergamino de su madre bajo el brazo. Al otro lado de la habitación, Simón tiró del brazo de Tyvar. Él la levantó del suelo, la cargó sobre su hombro y corrió también hacia la puerta donde los esperaba Kaito. Tyvar se lanzó hacia adelante, llevando a Simón en sus brazos, y la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. «Apúrense, apúrense», dijo Prof, esperándolos al final del pasillo. «Este espacio no es estable». «¿Qué es esto?», preguntó Nico. «Un Omenpath artificial», dijo Kaito, «concebido a partir de mi chispa, la magia mental de Prof, la habilidad de Aminatou para cambiar el destino y un trozo de madera de la casa. Estamos en medio de un pasillo por las eternidades ciegas». Al escuchar esto, Nachi dejó de caminar y miró el pergamino vacío que tenía en las manos. «Tu cuerpo está en Kamigawa con nosotros», le dijo, «pero tu espíritu pertenece a las eternidades ciegas. Espero que puedas descansar ahora. Espero que sepas que hiciste lo correcto. Tu historia terminó, pero la mía apenas está comenzando. Te amo». Dejó el pergamino en el suelo del pasillo y corrió tras los demás, saliendo con ellos a la luz de la tarde en Ravnica. La puerta se cerró de golpe, desapareciendo en una nube de luz blanca. La misión de rescate había terminado. Valgabot miró los escombros de la cámara ceremonial. Los cuerpos de los cultistas cubrían el suelo. Los engendros del sótano ya se habían podrido en el lugar donde habían caído y las pesadillas se estaban retirando. La herida en el pecho del gran demonio aún supuraba fluidos viscosos e indescriptibles. Necesitaría alimentarse y luego regresar a su capullo para sanar. Se recuperaría, y las historias que sus fieles habían recolectado seguirían sirviendo para sus planes. Solo necesitaba ser paciente. Y no todos sus premios se le habían escapado. Metió la mano en el látigo que tenía encima y agarró una criatura de pelo naranjo que temblaba, gruñía y le mostraba los dientes. Esta cosa era valiosa, le serviría de mucho. Era Botín, la criatura que podía visualizar las conexiones entre todos los planos del multiverso, como un mapa. El demonio miró alrededor de la cámara y se detuvo al ver a Winter, acurrucado contra una pared, quien gritó desesperado cuando Valgabot extendió sus tentáculos para agarrarlo en el aire. «Te prometí libertad», dijo Valgabot. «Te daré libertad, de algún modo». Y atrajo a Winter hacia su pecho perforado. Luego se aferró al techo y todo en la casa quedó en silencio. La errante, Kaito y Nachi volvieron contentos a Kamigawa acompañados de Aminatou. Tyvar y Nico se fueron con Simón a Strixhaven, y en Ravnica, Niv-Mizzet daba por finalizado el proyecto cartográfico. Los Omenpaths estaban relativamente asegurados. El gran detective Alkis Proft estaba en su oficina, de vuelta en su antiguo trabajo de resolver misterios, y no se dio cuenta cuando la pared detrás de él comenzó a distorsionarse. La forma del marco de una puerta apareció lentamente. Una puerta grabada con polillas de alas blancas, con manchas oculares que se estrecharon como si lo miraran fijamente. La puerta se abrió aún más lento y un viento fresco sopló en la oficina. Proft se puso rígido. Cuando miró a su alrededor, no había nada allí.